Tengan muy buenas tardes, buenos días, buen fin de semana a todos los youtubientes que hasta ahora nos acompañan. Bienvenidos a este fin de semana, bienvenidos a este especial de Punto de Mira. Hoy con un invitado muy especial vamos a hablar de los primeros 10 años de papado del Papa Francisco. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro querido Álvaro de Jesús para que presente a nuestro invitado repitente, Jorge, que ya lo estimamos mucho aquí en casa. Así que pues Álvaro, los micrófonos son tuyos. Gracias, Ignacio. Bueno, un saludo para todos los que se están conectando, los que se conectarán, los que verán luego el podcast en diferido. Hoy tenemos nuevamente la fortuna de contar con Jorge Mijares, que es un misionero. Él está radicado en Chihuahua, México, y desde allá va a estar, pues, inclusive desde su lugar de trabajo, va a estar transmitiendo durante el tiempo que dura el programa. Y bueno, a ver, Jorge, preséntate entonces, un saludo para toda la audiencia. Sí, muy buenas tardes a todos. Noches por allá en España en este momento. Pues nada, pues como tú lo mencionas, pues mi nombre es Jorge Mijares, ya me conocen muchos allá en las redes sociales, sobre todo en el Facebook. Ambos pues somos escritores, escribimos, andamos en la misión, en las cosas de Dios, y de paso pues andamos siempre tras lo que ocurre siempre últimamente en nuestro suceso acontecer diario, sobre todo en las cosas que ocurren en nuestra Iglesia Católica, y sobre todo del más reciente papado de nuestro Papa Francisco, que en estos 10 años pues no bien ha aparecido pues ¿cómo diremos? Una serie como de broncas, problemas, persecuciones que ha tenido nuestro Papa, nada que ver con los otros papados, y por eso es lo que vamos a hablar en este tema, qué ha pasado en estos 10 años con el Papa del Papa, qué es lo que él ha hecho y qué es lo que se dice de él, y cuáles han sido las controversias, sobre todo, que se han dado en estos 10 años. Exacto. Entonces, para ir entrando en materia, vamos a través de este programa y posiblemente de uno más, no sabemos, porque el tema no es corto, el tema es bastante extenso. Tenemos que tener en cuenta que si ha habido en la historia del papado, en la historia reciente, digamos, Adelante. ¿no? Este papa ha sido demasiadamente controvertido, pero hay una razón específica para esa controversia, porque muchos dicen, en alguna ocasión alguien me decía, Álvaro, pero ¿por qué tan controversia alrededor de este papa? ¿Por qué tanta cosa? Es muy sencillo. Miren, Pío XII era el papa de la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó enfrentar en ese entonces unas críticas muy duras, pero había una cuestión, que en ese entonces no había redes sociales, o se lo habían tragado vivo, me perdonan la expresión, pero así, literalmente. ¿Qué pasó con Pío XII? A él lo acusaron, él tenía a su servicio una mujer, una monja alemana, como secretaria, ¿no? La que le ayudaba en muchas cosas, le ordenaba papeles y le ayudaba con las citas, con lo que él tuviera que ver con su agenda. Lo criticaron y lo acusaron de tener relaciones, digámoslo así, con esa monja, de que había ahí algo oscuro. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Papa Pío XII guardó silencio frente a la arremetida de Hitler, y especialmente lo que tenía que ver con Roma, cuando hubo la ocupación nazi de Roma, él guarda silencio y también recibe unas críticas muy duras
en que lo acusaron de ser favorecedor de Hitler. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese entonces? Porque es que la historia, digamos hoy en día la historia es más mediática y se puede conocer de una manera más rápida, pero en ese entonces había que esperar tiempos para que se supiera qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en tiempos de Pío XII? Resulta que él abrió las clausuras de los conventos de monjas y de los conventos de monjes, monasterios, todo lo que tenía que ver con las comunidades religiosas, a fin de que pudieran albergar judíos, hombres y mujeres en esos conventos como si fueran ellos religiosos, de esa manera poderlos proteger y evitar de que fueran capturados por los nazis. Esa fue una de las razones por las que él guardó silencio. La otra fue porque un obispo en Alemania se atrevió a hablar y costó, no recuerdo en este momento la cifra, pero una cifra grande de muertos, o sea, la arremetida de Hitler contra la Iglesia Católica. Porque más bien Hitler era de orientación luterana. Es más, hay algunas fotos en que aparece Hitler con unos obispos y entonces lo acusan a la Iglesia Católica de que esos obispos tenían relación con Hitler, y lo que sucede es que esas fotos corresponden a obispos luteranos. Los protestantes hoy en día, algunos puede que no tengan conocimiento, no recuerden, no hayan leído de la similitud entre la Iglesia luterana y la Iglesia católica. Si nosotros miramos, buscamos templos de las iglesias luteranas, tienen cierta similitud con los templos de la Iglesia católica y sus ministros también. Es más, en una población que se llama Sinaia, en Rumania, hay una iglesia luterana que era católica y que fue tomada por los protestantes, y frente a esa iglesia hay una estatua grandísima de Lutero. Bueno, sigamos más adelante. Después de Pío XII viene Juan XXIII. Juan XXIII también fue duramente criticado. Vuelvo y repito, no habían redes sociales, hubiera sido una bomba de tiempo. Juan XXIII fue elegido como un papa de transición, era un hombre mayor, era un hombre muy bonachón, y pensaron que podían, entre Pío XII y el siguiente que viniera, podían tener a este, era de apellido Roncancio, Juan XXIII, poderlo tener porque él estaba muy enfermo, sabían que no iba a tener mucha vida, podían tenerlo un tiempo como de transición, mientras se calmaban algunas cosas. Resulta que Juan XXIII abrió la puerta del Concilio Vaticano II, que lo terminó Pablo VI. Cuando Pablo VI expresa al final del Concilio Vaticano II, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, se forma también otro revuelo grandísimo en la prensa mundial. ¿Por qué razón? Porque entonces dijeron, es que entonces el concilio, satanizaron el Concilio Vaticano II, dijeron, porque viene el progresismo dentro de la iglesia y se va a dar al traste con la tradición y con todo lo que hemos venido cultivando durante todos los siglos de antigüedad que tiene la iglesia, porque el Concilio Vaticano II va a abrirle las puertas al relativismo. ¿Qué pasó? Era la primera vez que se citaba a todos los obispos del mundo para un concilio. ¿Para qué se citó a todos los obispos del mundo? Porque la iglesia estaba muy centrada, había un centralismo, digámoslo así, en Roma, y los que estaban más cercanos a la corte del Papa eran los que tenían voz y voto y tomaban decisiones. Cuando resuelve, Juan XXIII dice, bueno, qué bueno sería escuchar a todos los obispos del mundo para de esa manera enterarnos qué sucede realmente en las regiones donde ellos están.
Porque no es lo mismo una visión desde una oficina en Roma que la visión que pueda tener un obispo en el campo, o sea, en el lugar donde se encuentra, de la zona, de la periferia que tiene. Esa razón era muy importante, pero cuando tú concitas una cantidad de gente, cuando te haces una reunión, porque un concilio, ¿qué es? Una reunión. Cuando te haces una reunión con 10 o 15, 20, 50 personas, es más fácil llegar a ciertos acuerdos. Se nombra una mesa directiva, se van reuniendo, se van recogiendo conceptos y después se emiten resoluciones o conclusiones, digamos así. Pero cuando usted llega y cita una cantidad de gente del mundo entero en los diferentes idiomas, con los diferentes conceptos, con las diferentes educaciones, obviamente que vas a tener una avalancha de opiniones, y más si les abres el micrófono, digamos así, le das la palabra. ¿Qué pasa entonces? Cuando Pablo VI hace esa expresión, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, vamos a entender esto de una manera. El humo de Satanás ha permanecido en toda la creación y en la iglesia de todos los tiempos, y ha permanecido dentro de la iglesia. En tiempos antiguos, ahí estaba. Lo encontramos desde el Génesis para acá. En tiempos de Jesucristo estaba presente dentro de la iglesia judía, que era en ese momento la iglesia predominante en los judíos. Estuvo en la persona de Judas Iscariote, en el pensamiento del mundo. Por eso le dice Jesús a Pedro: apártate, Satanás, cuando Pedro lo lleva a un lado y le dice: Señor, no que esto suceda, cuando él estaba hablando de su pasión. ¿Por qué tiene esa expresión Pedro? El Señor le acaba de decir: Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Le entrega las llaves del reino de los cielos, o sea, lo nombra mayordomo mientras él se va, porque se iba a ir, y regresa porque va a regresar. Esa es nuestra fe. Entonces él le da una mayordomía a Pedro sobre el cimiento, la base de todos los apóstoles. O sea, cuando él le dice: sobre ti edificaré la iglesia, no quiere decir la iglesia de Pedro, sino le dijo: mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Sobre el cimiento, la base, la zapata para levantar el edificio, era el nuevo sacerdocio apostólico. Entonces le entrega a Pedro sobre los demás apóstoles y los presbíteros que vendrían en adelante, y toda la feligresía, le entrega a Pedro la primacía. Pero esa primacía lo tenía que hacer a él no un amo ni un dictador, sino el siervo de todos. El mayor entre vosotros será el servidor de todos. Por eso el día ahora que estamos cerca de Semana Santa, de la última cena, el Señor al primero que le lava los pies es a Pedro. Y Pedro se resiste y le dice: no, Señor, tú lavarme los pies a mí. ¿Por qué se resiste Pedro? Porque él era judío. Y sabían bien que cuando un judío visitaba la casa de otro, el anfitrión de esa casa le lavaba las manos, ¿no? Para prepararlo, para ingresar y sentarse a la mesa y todo, pero el esclavo le lavaba los pies. Por eso cuando el Señor se agacha a lavarle los pies a Pedro, Pedro brinca. Cuando el Señor le dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo, entonces el otro ya exagera y le dice: no, pues entonces láveme todo. Pero cuando le dice: apártate, Satanás, me eres tropiezo, también le dice: piensas como los hombres. Y ese piensas como los hombres quiere decir el pensamiento del mundo en general. Y eso es lo que hemos venido viendo con mucha insistencia en estos 10 años de pontificado del Papa Francisco, aún no fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Fuera, desde luego, ¿no? Han aprovechado el tema algunos que les ha convenido, pero dentro de la misma iglesia está ese humo de Satanás, es el pensamiento humano. Y ese pensamiento humano se manifiesta cuando se pretende cambiar
las directrices y la doctrina de la iglesia por razones humanas, por pensamientos humanos, por incomprensión. Eso sucede. Entonces, este papa, bueno, después de Juan XXIII viene Pablo VI, después de Pablo VI viene Juan Pablo I, el pontificado de él fue muy corto, e inclusive Juan Pablo I fue criticado en ese espacio tan pequeño que tuvo de pontificado, porque lo primero que él quiso hacer fue vender la tiara, como esa corona que es llena de joyas, y fue el primero que abrió las puertas. Bueno, realmente las abrió Juan XXIII, o sea, sacar al Papa afuera, porque el Papa estaba más o menos como en un trono, ¿no? Como intocable, una figura ya muy alta para el común de los fieles. Juan XXIII sale, va a las cárceles, se conecta más con la gente. Pablo VI no tanto, aunque fue viajero. Y Juan Pablo I, él intenta, o sea, ya se vislumbraba el pontificado de él con una austeridad en la iglesia muy grande. Luego viene el Papa Juan Pablo II, que es el misionero, ¿no? Es el Papa misionero, sale al mundo y se conecta con la gente. Entonces, ahora hablábamos antes de los micrófonos con Jorge, ya te doy la palabra, me estoy extendiendo, pero bueno. Hablábamos con Jorge que el Papa Juan Pablo I fue muy respetado y en todas partes donde iba, Cuba, China, en Rusia, en todo lado donde iba era venerado y respetado, pero también fue duramente criticado, ¿no? Él le dio la mano a Fidel Castro. Él se mezcló con los indígenas, digámoslo así. Hay unas fotografías de indígenas con sus ritos indígenas junto con el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque él hablaba del acercamiento de la iglesia y la inculturación de los pueblos, porque el evangelio fue dado no para llevarlo con una espada, cortando cabezas por el camino y con un látigo y unas cadenas imponiéndoselo a nadie. Id al mundo entero y proclamad la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El reino de Dios está entre vosotros. Pero el Señor no dijo, y háganlo a la fuerza y cojan a la gente de la oreja y bueno. Es más, va para darle el paso a Jorge porque estoy extendido. Es más, hagan ustedes, vislumbren la figura de San Pablo. Fariseo, hijo de fariseos, ciudadano romano, un hombre educado por Gamaliel, el gran Gamaliel, que era un rabino, ¿no? De un amplio conocimiento, fiel, perfectamente fiel a la ley. Luego, cuando San Pablo perseguía a los cristianos y él iba con una lista hacia Damasco después del martirio de Esteban, una lista de los que iban a justiciar, el Señor lo llama: Saulo, ¿por qué me persigues? Mire lo interesante de esa palabra. El Señor no le dice por qué persigues a los cristianos o por qué persigues a aquellos, sino le dice por qué me persigues. ¿Por qué dice me persigues? O sea, en primera persona Jesucristo. Porque la iglesia es Cristo. Entonces lo estaba persiguiendo a él. Si persigue a los cristianos, persigue a Cristo. Y lo envía a ese hombre estructurado como fariseo y en la ley, lo envía a predicarle a los paganos. ¿Ustedes se imaginan qué caras haría o qué sentiría Pablo en Grecia? Paganos, idólatras, pero cultos. La cuna de la filosofía está en Grecia y del parlamento está en Grecia. O sea, Pablo no llegó a Grecia y dijo, bueno, de aquí en adelante todos los griegos son cristianos, se acabó el problema, nadie puede decir nada, punto. Tuvieron que haberle dado debate, pero Pablo era un gran orador.
Entonces, por eso él decía, yo me hago griego como los griegos y judío como los judíos, con tal de ganar algunos para Cristo. De manera que esta apertura que he hecho nos tiene que ir conduciendo hacia la figura del Papa Francisco, porque del Papa Juan Pablo II, de esa figura tan prominente y de ese carisma tan grande, saltamos a Benedicto XVI, que no fue visto con el mismo carisma, que las redes sociales no pululaban tanto, de manera que no tuvieron la oportunidad de escribir en el chat Chucky, nazi y todas estas cosas que le dijeron. El Papa Benedicto XVI vino a refrescar la teología, es el Papa teólogo de estos tres últimos, digamos. Vino a refrescar la teología. Y viene Francisco, que es el pastor. ¿Y cómo puede ser un pastor si no sabe llevar con el cayado las ovejas? Nosotros no somos ovejas, ni ellos son pastores de ovejas literalmente. Era la comparación que hacía Jesús en su tiempo para que pudieran entender, porque en esa diáspora donde él estuvo caminando, eran de vocación de pastores. Un pastor lleva un cayado. El cayado le sirve para darle toques suaves a las ovejas, para dirigirlas hacia un lado o hacia otro. Si el pastor golpea a las ovejas se espantan, se ariscan y se dispersan. Entonces esa es la misión de un pastor, por eso la comparación. Entonces, bueno, démosle paso a Jorge para que nos amplíe un poco más este tema, y estamos abriendo el camino para hablar sobre Francisco, el Papa del continente de la esperanza, el Papa del fin del mundo. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias, mi hermano. Comenzaría diciendo algo muy interesante de lo que tú comentaste, que decías que Pablo, en una de sus cartas, él dice, con los griegos me haré griego, con los judíos me haré judío. Me identifico mucho con esa frase porque yo pues he tenido la oportunidad de vivir años en Estados Unidos, en Venezuela, en México, en tantas otras partes, y con cada cultura diferente tengo la oportunidad de mezclarme con ellos, de ser uno, no decir, no, pues es que mira, yo soy mexicano, tú eres norteamericano, y pues por mucho que te respete, no, o sea, mezclarte no quiere decir que si tienes malos hábitos tú también los tomas, quiere decir tomar lo mejor de cada raza, cada cultura, la idiosincrasia de el retrato y idiosincrasia de cada cultura que forme parte de tu alma, ir aprendiendo. ¿Para qué? Para que en base a conocer cada idiosincrasia, saber cómo llegarle a cada pueblo, saber cuál es la manera como se le habla a cada persona, a cada cultura. Diciendo, pues es que el mexicano es de esta manera, se le tiene que hablar de esta forma. El venezolano es de esta forma, hay que hablarle de esta manera. Hay que tocarle sus raíces de esta forma, con esa forma te lo vas a ganar. Entonces, es lo mismo. Tenía el don de gentes, por así decirlo, y un carisma muy grande. Tanto así que se le reflejaba en sus escritos en el Evangelio. Tanto así era su carisma. Entonces, del mismo modo, ahorita que mencionas lo de los papas, cada uno tiene un carisma del Espíritu Santo de manera particular. Así como cada persona, como dice San Pablo, uno tendrá el don de lenguas, otro el don de sanación, otro simplemente el don de ser un gran orador, otro el don de quedarse callado a lo mejor, pero ser un aporte cuando se necesite. Hay gente que no habla, pero a la hora que se necesita algo, ahí está. O sea, hay gente que es otra cosa. Entonces, del mismo modo, estos papas que hemos tenido, cada uno ha tenido su carisma, vamos. O sea, el Papa Juan Pablo, como tú lo dijiste, era el papa que decían que era la misión del sol, de ser un gran misionero, de ser un papa de hablar muchos idiomas, de darle calor a las sociedades de su tiempo. Y luego llega el Papa Benedicto XVI y dicen, espérense, pues miren, yo no viajaré tanto, pero para mí esto es esto, esto es esto, esto es lo otro, voy a explicarles lo que es las cosas teológicas de esta forma. O sea, es un papa como un gran maestro en cuanto a teología se refería. Y llega el Papa Francisco, como dices tú, un gran pastor, y para ser pastor se requiere mucha caridad. Ser un San Francisco de Asís, ser una persona con una gran caridad y amor por sus semejantes, entender el sufrimiento de cada alma. Entonces, cuando llega este Papa, pues que no llega viajando,
que no llega siendo el típico papa que te habla con discursos muy complicados, llega muy simple, la gente no había qué hacer, no hay cómo interpretarlo, tanta sencillez. Y eso ya lo hemos visto, que las personalidades más grandes son las que generan las polémicas más grandes. Voy a poner ejemplo, Tomás Moro. Como tú decías, en su tiempo y momento no había la tecnología ni los medios mediáticos, válgame la redundancia, para saber en 2 minutos lo que la persona acaba de hacer. No lo había. Y sin embargo, este santo Tomás Moro fue muy cuestionado, fue encarcelado, y ya después que se sabe que era una persona que en realidad lo único que quería era el evangelio, diciéndolo vulgarmente, dentro de la política, poner el evangelio del lado de la política y hacerlo social. Entonces, lamentablemente se encontró con figuras que en ese tiempo eran muy duras, en su tiempo y momento, que pues no le permitieron llevar a cabo su propósito. Entonces, y fue muy criticado. Entonces así mismo, este papa actualmente, pues tiene demasiadas críticas. Debido a eso, empezamos a ver que este papa, desde que empieza los primeros días, ya se le empezaba a criticar la ropa que iba puesta, ya se le empezaba, hasta las frases más pequeñas que decía. Pero si nos fijamos, antes que comenzara su pontificado, ya había algunos libros ya escritos acerca de logias, de todo tipo de conspiraciones dentro del Vaticano. Ya existían películas que ya estaban en ese tiempo, a la gente ya haciendo que sus conciencias, sus pensamientos ya estuvieran dentro de la imaginación y de la fantasía mitológica, del creer que pues un papa pues ya es como diríamos un masón, ya es una persona que está conspirando contra su propia iglesia. Entonces ya cuando empezamos a ver todo ese tipo de cosas, ya no se nos hace raro que la misma prensa, cuando el Papa dice algo, un discurso, pues empieza a sacar frases amarillentas, frases amarillistas, que, oye, mira, el Papa dijo que hay sangre pagana en las venas de Jesús. ¿Cómo está eso? Entonces empiezan a sacar frases porque yo tengo que vender, entonces tengo que hacer una frase que sea polémica, que la gente le llame la atención. Entonces yo como periodista pues tengo que buscar dentro de lo que el Papa aporte algo que sea llamativo, escandaloso. Entonces, sí, claro. y si eso le va a llegar a las conciencias de personas que no investigan muy bien, que no estuvieron en el discurso, que no lo leyeron, que no investigaron, pues se van a ir con los encabezados, se van a ir con lo primero que digan. Entonces ese es el problema que estamos viendo, el problema de la comunicación instantánea, que no siempre es efectiva, se presta a malinterpretaciones, se presta a tergiversaciones, se presta a trolls, se presta a todo tipo de mal uso. Entonces y ya no sirve que le digan, no, mira, pero es que en la página del Vaticano, la oficial, ahí te voy a decir los datos. No, la gente no le interesa, la gente quiere sus propias versiones. Entonces y es lo que hemos visto durante estos 10 años. Como ahorita comentábamos, cuando de las primeras cosas que el Papa aportó, creó, que fue la Carta Amoris Laetitia, que creo es el primero y ahorita de los más fuertes tabúes que se han hecho a través de la figura de él, sobre todo cuando empezó a hablar acerca de las parejas, cómo llevar una nulidad matrimonial, cómo esas personas que están sin querer en matrimonio vueltos a casar por el desconocimiento, ignorancia, cómo acercarlos a la iglesia y no tratarlos como personas, ¿cómo diremos? Pues alejadas, como leprosos, como gente que no merece estar en la iglesia. Al contrario, decirles, no será tu situación la adecuada, pero necesitamos que esté cerca de Dios. Hay un acompañamiento pastoral que empezó a sugerir nuestro Papa, acompañamiento pastoral para cada persona, como él dijo, de acuerdo a su condición y dirección. Cada sacerdote debe convertirse en un guía espiritual de cada alma, no medir con la misma vara a dos almas diferentes. Es lo que el Papa quería decir en esa carta. Exacto. Lamentablemente se entendió que no, es que el Papa está diciendo que los que están en pecado comulguen, está diciendo que sí pueden comulgar, que no tiene nada de malo. O sea, empezaron a sacar segundas y terceras opiniones, mi hermano. Entonces, y ya cuando les explican, no, es que mira, esto quiere decir esto y esto y esto y esto. O sea, reinterpretan algo que en realidad, y hay gente que me ha tocado dialogar con hermanos que ni siquiera saben lo que dice la carta, nomás dicen lo que les han dicho. Entonces
Es lo que estamos viendo actualmente en estos 10 años. Eso en todos los temas. Exacto. Entonces hay una cuestión, Jorge. A través de este programa y del otro, y no sé, posiblemente un tercero, no sé, eso depende cómo avancemos, lo que vamos a tratar de hacer es de llevarle a nuestros hermanos católicos y no católicos, creyentes o no creyentes, una comprensión de lo que es la figura del Papa y por qué obra de esa manera. ¿Por qué me gusta a mí mucho tomar el Evangelio como ejemplo? Porque es que estas cosas que están sucediendo no son nuevas. Han venido sucediendo durante toda la historia de la iglesia judía y de la iglesia cristiana. Volvemos a lo que tú decías ahora, ¿no? Así como los concilios anteriores al Concilio Vaticano II se realizaban con un grupo reducido de obispos. Y luego cuando se amplía, entonces se amplía obviamente el tema y se amplía la discusión, las discrepancias y bueno, las opiniones. Lo mismo sucede con las redes sociales. En tiempos antiguos, cuando no existían las redes sociales, cualquier cosa de pronto no escalaba más allá de la diáspora, de sus fronteras, y se quedaba ahí. Y para que llegara a cruzar el continente pasaba mucho tiempo. Entonces, entre una información y la otra habían unos espacios de tiempo muy grandes. Hoy en día no, hoy vivimos el mediatismo. Hoy decimos, esto sucedió ahora y 15 minutos después está sucediendo otra cosa y la opinión de la gente que está inmersa en esa comunicación de la que puede participar. ¿Ya? Porque en el Concilio Vaticano II participaron los obispos de todo el mundo, pero no los fieles. En estos 10 años de pontificado de Francisco han participado todos los fieles que han querido meterle mano. El Papa Francisco no lee todo lo que escriben en las redes sociales, ¿no? Eso es entre las redes sociales, pero la gente está volcada opinando. Y lo que tú decías ahora, descontextualizan. Hay una frase que me gustó mucho del Papa Francisco que la pronunció en la clausura del Sínodo de la Amazonía, cuando dice que hay algunos, ¿no? que se van a la cosita en vez de tomar la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Él es argentino, habla en sus términos argentinos. Es algo así como cuando dice en el Evangelio, dice que por andar colando el mosquito nos tragamos el camello, ¿no? O sea, por estar buscándole la cosita chiquita al asunto, te pierdes de toda la belleza del contexto y se queda dando vueltas como remolino en corcho ahí. A mí me ha gustado mucho cuando he tenido la oportunidad de dictar conferencias, de decirle a la gente, lo primero que le digo a los asistentes es, ¿quiénes trajeron el papel y lápiz para tomar notas? Una buena mayoría levanta la mano. Hágame el favor y los guardan. Entonces se sorprende. ¿Por qué? Digo, porque es que hay una cosa muy curiosa. Cuando usted está escuchando la conferencia que lleva un transcurso, ¿no? Lleva un camino y comienza a anotar, entonces mientras usted trata de retener la idea que quiere anotar, uno cuando vuelve otra vez a la conferencia uno va 10 pasos adelante y usted se perdió el contexto. Y uno no se va a devolver, ¿no? Entonces es preferible que pongan atención y de pronto una que otra cosita que anoten para al final de la conferencia hacer preguntas. Entonces eso mismo sucede. Viene el Papa hablando en secuencia y de pronto dice una frase y todos quedan en la frase estacionados. Y cuando caen otra vez en cuenta ya se perdieron el contexto. Y lo más duro de todo esto es que no se van después a buscar el contexto, sino arman el escándalo sobre la frase como tal, como si eso englobara todo una, digamos, teología o una cosa rara que el Papa hubiera dicho, cuando realmente todo tiene una explicación muy sencilla,
si simplemente nos preocupamos. Mire qué pasó. Cuando estaba pequeño, el primer papa que me enteré que existía fue Juan XXIII, pero cuando murió. Estaba muy pequeño, murió el papa. Entonces eso fue un duelo en la casa. En ese entonces no se oía música, 3 días de duelo. Luego viene Pablo VI, él visitó Colombia y yo inclusive salí a verlo pasar en el Papamóvil. Y me gustaba ir al templete donde él se reunía con los fieles a hablar, que era un sitio grande, abierto, pero porque había un tren que nos llevaba desde donde yo vivía hasta allá, y más que todo eran las ganas de montar tren. Yo era un muchacho en ese entonces. Luego viene Juan Pablo II. Juan Pablo I realmente no le presté atención. Luego viene Juan Pablo II y me causó mucha curiosidad. Pero cuando es elegido Francisco, cuando dice Habemus Papam, ¿no? Salen allí esa noche del 13 de marzo del 2013, en el segundo día del cónclave, en la última reunión del cónclave que fue elegido él. Y cuando él dice su nombre, ahí fue la primera polémica que inició. Por eso les digo, lo que queremos Jorge y yo, y con Ignacio, que está por ahí, que está bastante silencioso, lo que queremos es conocerlo, ¿no? Porque se habla muchas veces del Papa Francisco, pero con un desconocimiento total de quién es él. A mí, en la primera polémica que se levanta, no, San Francisco de Sales, San Francisco Javier, San Francisco. Yo me quedé pensando, ¿de Asís? ¿Por qué no? Pero había una cuestión, cuando comienzo a enterarme, dije, bueno, yo voy a conocer a este papa. Cuando comienzo a enterarme un poquito sobre él y veo jesuita, dije, no, de pronto no puede ser Francisco de Asís, porque es que entre los jesuitas y los franciscanos hay un abismo de diferencia. O sea, no tienen nada en común, San Ignacio de Loyola y Francisco de Asís, nada. O sea, lo único que tienen en común es el evangelio. ¿Ya? Y que están en la iglesia, eso los une, pero me refiero a que hay un abismo, no hay una fractura entre ellos, sino que son dos carismas completamente distintos, porque cuando nosotros entendemos carismas en la iglesia, muchas veces pensamos que son de ciencia, de conocimiento, el de lengua. No, cada comunidad religiosa que hay dentro de la iglesia es un carisma de la iglesia. Por eso San Pablo lo dijo, no todos son ojos, no todos son pies, no todos son manos. Son miembros de un solo cuerpo y cada uno cumple una función diferente, pero tenemos una cabeza en común, que es Cristo. Entonces, digo, bueno, y entonces me escribe una amiga de esas socialistas terribles, Argentina, y me escribe, ¿no? Me dice, Álvaro, tenemos que hablar, no te vas a fiar de este hombre, tengo que contarte lo que es. Yo nunca le devolví el mensaje. En ese entonces no había WhatsApp para llamarnos, pero sí nos podíamos escribir. Yo nunca le devolví el mensaje, porque si yo quería conocer a Francisco no podía empezar ahí. ¿No? A mí eso me saltó el switch de Videla y el tiempo de la dictadura en Argentina. Y ese fue después de lo de Francisco y de lo de que no se quiso poner los zapatos rojos y que se metió en el ascensor con todos los que estaban por ahí, cuando él debía subir solo, cuando sale sin toda la papa porque no se dejó poner nada de eso sino vestido de blanco, y encima de eso al final dice, pide que ore el pueblo por él. Entonces después de que pasa todo ese revuelo empiezan las nimiedades. Entonces empiezan con Videla, vamos a darle duro, y eso surge desde Argentina. Vamos a darle duro al Papa, porque este hombre estuvo durante la dictadura de Videla y fue un favorecedor de la dictadura. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Escuchar a esta Argentina primero? No, porque me hubiese hecho un sesgo, un prejuicio. Tenía que comenzar por conocerlo a él, y conocerlo a él implicaba irme hasta su infancia. Saber que era hijo de inmigrantes italianos que se vinieron corridos de la Segunda Guerra Mundial a este continente, que fue un hombre de clase media, que estudió una carrera técnica química, que tuvo inclusive novia,
que él sentía esa vocación por los pobres desde las mismas trabajadoras, empleadas de servicio de su casa, porque la clase media podía tener servicio en su casa. De hecho, yo pertenecía a la clase media en mi juventud con mis padres y había servicio en la casa. ¿Y quiénes son los que van a servir a las casas? Gente pobre. Inclusive él habla de una mujer negra, habla de una argentina y habla de una italiana. Entonces, ¿cómo era el trato diferente de él con estas personas? Porque las veía con tantas necesidades y con unos sueldos muy pequeños, y la mamá de él era una mujer muy piadosa. El papá era un empleado de los ferrocarriles, Argentina. Entonces eran conservadores, ¿no? Eran conservadores, no eran progresistas, digámoslo así, ni socialistas, ni peronistas, ni siquiera. Entonces esa crianza de él, cómo ingresa, cómo llega, ¿no? Tenía una cita con su novia, pasa frente a una iglesia, entra a la iglesia y siente ese llamado, va y se confiesa, le comenta al sacerdote y empieza esa inquietud de él. La mamá se puso en contra porque la mamá quería que él fuera médico, no lo quería de sacerdote. Entonces, pero ese llamado tan fuerte de él a esa vocación, y empieza él, termina con los jesuitas, cuando tratan de decir que Francisco es un hombre como que le falta conocimiento, que quién sabe. Los jesuitas son de los curas mejor preparados que hay en el mundo. Son, como decimos aquí en Colombia, son más preparados que un cumis. Tienen mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque son muy estudiosos. Ese era digamos, el carisma de Ignacio de Loyola, era esa disciplina, la compañía de Jesús, ¿no? El conocimiento. ¿Para qué? Para enfrentar tantas cosas y levantamientos y herejías de su época. Pero para eso se necesita conocimiento. Entonces, y luego, que ya hablaremos más adelante sobre eso, sobre las villas y cómo fue la juventud. Por aquí tengo yo un escrito que quiero compartirles, un párrafo más adelante, sobre el libro que él escribió de Soñemos Juntos. Es uno de los últimos libros que ha escrito, que es el pensamiento social del Papa Francisco, porque lo han llamado socialista, comunista, masón, sincretista, hereje, progresista, relativista. Le han puesto todos los epítetos que usted se pueda imaginar, pero se los han puesto a través y al nivel de las redes sociales. Entonces esa es la discusión. Los que han hecho fiesta con toda esta discusión han sido los protestantes, ¿no? Porque los católicos les están dando la razón de que el Papa es un antipapa, es un hereje y es el anticristo, que ese es otro de los epítetos que le han puesto. Pero todo esto lo vamos a ir llevando poco a poco para irnos enterando de cada cosa. Lo importante es que yo no podía comenzar a conocer al Papa empezando por Videla. Tenía que comenzar por su historia. Además, y esto es una invitación para los que nos están escuchando, este Papa ha sido el rockstar de los papas. Le ha concedido todas las entrevistas que vos te puedas imaginar a todo el mundo. Correcto. Su personalidad no es una personalidad desconocida. Por el contrario, es demasiado conocida, porque este hombre ha sido capaz de hablar desde su parte humana. Entonces, por ejemplo, esto que es el reinado de Pío X, ¿no? ¿Sí? De los papas, el reinado. ¿Quién dijo que el papa es un rey? Jesucristo no se dejó coronar en la tierra como rey. ¿Por qué se iban a coronar un papa? El papa es el servidor de todos. El lugar del papa está a los pies de los fieles sirviendo. El primero, para que todos los demás lo sigan. Entonces, cuando entra Francisco y entra con esas posturas, empezando, es que mire, cuando la gente, lo primero que lo acusaron fue de populista, que porque por los zapatos, que tenía los zapatos viejos y la cruz del pectoral de obispo en plata, y no quiso que el anillo fuera en oro, sino una aleación. Eso es populismo. Bueno, el populismo es una forma de enviar mensajes a la gente para poderles manejar la conciencia. Otra cosa es el popularismo,
que es la preocupación por las cosas del pueblo. Y resulta que no, cuando yo me pongo a estudiar a Francisco Entret, que de eso también vamos a hablar más adelante, porque vamos a ir saltando, ¿no? Vamos a la vida de él y hablamos de estas cosas que la gente dice y volvemos otra vez a la vida de él y vamos a tocar el Evangelio para que vamos entendiendo en contexto una cantidad de cosas que son necesarias poner en su lugar. Entonces, y yo me voy a buscar desde sus orígenes y resulta que Francisco toda la vida ha sido así. Él no estaba haciendo nada diferente de lo que acostumbraba a hacer en Buenos Aires. Él no tenía carro, ni viajaba, ni andaba en el carro de la curia, viajaba en el transporte público. No tenía lujos de ninguna clase. Llegaba a las comunidades deprimidas, que son lo que llaman las villas en Buenos Aires, llegaba siempre con algo de comida para la gente, porque él decía que el evangelio con hambre no entra, y que si la familia tiene hambre, hay que ayudarles a mitigar un poco eso para que puedan, digamos, para ir abrazando la fe a través del amor y del servicio, que es una cosa muy diferente que el discurso, ¿no? Entonces, este hombre nunca ha sido ostentoso, él siempre ha sido así. Entonces, porque una de las cosas primeras que yo me planteé es cómo un jesuita puede tener el corazón de San Francisco de Asís. Y sobre eso hice un escrito que creo que tiene 11 o 12 capítulos, haciendo una comparación entre Francisco de Asís y el Papa Francisco, y bueno, ¿no? Pero eso es algo que al final de pronto les comparto para que ustedes puedan entender un poquito más en contexto. Adelante, Jorge. Ignacio, si tienes algo que decir. No, yo estoy aprendiendo hoy. Bueno, pero sí. Vaya anotando, si tiene algo que decir, tranquilo, Ignacio, puede decirlo. Sí. Estoy aprendiendo. Dígalo ahora para siempre, o cállalo ahora y dígalo para siempre. ¿No? Sí. No, eso de callar para siempre no, conmigo no va, no. No, aquí no estoy va. aprendiendo. Ya, a ver, Jorge, entonces. Sí es verdad, dentro de un contexto no solo su pontificado, sino de su personalidad, como dices tú, y relacionado con el Evangelio es la mejor forma con esa combinación. Hagamos esa narrativa y comparativa para que las personas vayan entendiendo que todo sigue un protocolo, no hay nada oculto, no hay nada como digamos tras bambalinas que no se pueda saber del Papa, como muchos quieren hacerlo aparentar o aparecer. De hecho, muchas de las cosas que el Papa ha hecho, en cuanto a hechos que le han sido criticados, ya habían hecho algo parecido a otros papas en sus pontificados respectivos. Entonces, solo que no lo saben. Entonces, si hacemos una recopilación y vamos de uno por uno, que me parece excelente tu idea, que vayamos tomando cada uno de ciertas situaciones, ciertos hechos, irlos desglosando para ir entendiendo cuáles son los puntos que se toman, se malinterpretan, cuál es la realidad de él al expresarlo, porque en un momento en que decían, inclusive hasta sacerdotes, es que el Papa tiene que tener alguien que le traduzca todo lo que dice, porque no se le entiende. Eso es lo que decían, cuando en realidad pues no hay nada que entender ni nada que explicar, porque pues si no estás ahí, no te pones a ver la conferencia, no te pones a leerla, pues nunca la vas a entender. ¿Por qué tienes que ver alguien que la entienda si no te pones tú a verla? Entonces, como de que volvemos al punto, ¿no, Jorge? Perdóname. Volvemos al punto. Si se queda dando vueltas en el mosquito, se traga el camello y no se dio cuenta. Entonces, por ejemplo, eso que tú decías ahora, que no lo comprenden. ¿A Jesucristo lo comprendían? No lo comprendieron, por eso lo mataron. Ahora, el mismo Jesús dice, si hablándoles a ustedes de las cosas de la tierra, o sea, poniendo comparaciones con ovejas, con el cultivo, con el viento, con las cosas de la naturaleza, lo cotidiano que tenemos alrededor, lo que vemos, lo que tocamos, lo que decimos es real, no me entienden. Mucho menos si les hablo de las cosas del cielo.
Entonces, ¿entendían a Jesucristo? No, no lo entendían. ¿Qué pensaron los judíos de Jesucristo? Que era hereje, blasfemo. Acordémonos que ya acabamos para Semana Santa, ¿se acuerdan los católicos? De que la acusación por la cual, y eso hablaremos al final del programa, por la cual condenaron a muerte a Jesucristo fueron dos causas, una religiosa y una política. La religiosa, blasfemia, se ha declarado hijo de Dios. La política está atentando contra el trono del César e incitando a la gente a no pagar impuestos. Y todo eso tiene una explicación, pero vamos, dejemos eso para el final. Entonces, continúa Jorge. No podemos entender cuando definitivamente no queremos entender. Cerramos la mente. Sí, correcto, así es. Por eso por ahí anda un dicho en las redes sociales, un meme que dice, no se le puede explicar algo a alguien que no decidió entender, que decidió no entender. Siempre. Entonces, es lo mismo. Pulula mucha información en las redes. Y cuando se trata sobre este papa que está rodeado de ahora de redes sociales, que no gozaron los anteriores papas, bueno, no puedo decir que gozaron, ¿verdad? Más bien diría que qué bueno que no estuvieron. Que se salvaron. Actualmente, es correcto, hay demasiada sobreinformación. Hasta si el papa hace un gesto, a lo mejor está molesto. Hace X gesto, pues es que no le gustó a la persona que lo está platicando. Entonces, se dan un nivel de detalle, como dices tú, que es innecesario. O sea, el Papa a través de sus hechos, a través de sus informes, a través de escritos está demostrando qué es lo que dice y hace, pero pues como se dice, nunca falta la persona inconforme, que no comulga con sus ideas, que no le cae bien, que es de otra denominación en creencias y pues van a intentar por todos los medios buscar un pero, o simplemente no van a entender el porqué de cómo se realizan las cosas acá en la Iglesia Católica y pues todo lo van a distorsionar, lo van a malinterpretar y el problema es de que de un eco se hacen muchos y sucede el problema del teléfono descompuesto, que una persona se lo comparte a otra y el otro lo deforma más y el otro lo deforma más y lo deforma más y el último, el resultado de ese experimento del teléfono descompuesto pues es de que al final se dice lo que nada tuvo que ver. Entonces ahorita que tocábamos los temas estos, cuando fue el sínodo de la Amazonía, otro de los temas que también vamos a tocar. Pero Jorge, perdóname un segundito. Tomemos un orden. Tú que tienes buen conocimiento sobre esto, porque usted estuvo pues al frente del cañón en las redes. Iniciemos por el fracaso de la cruz. El sínodo de la Amazonía, dejémoslo para más adelante. El fracaso de la cruz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Contanos. Sí, lo que pasó fue que en uno de los discursos que el Papa pronuncia, se dice, da a entender nuestro Papa que Jesús, como era mortalmente, terrenalmente, fue un fracaso su sacrificio en la cruz. A tal grado, el Papa lo único que está diciendo, está repitiendo lo que dijo uno de los reyes que entrevistó a Pablo y que le dijo, ¿tú quieres que yo crea en un Dios vencido? Así le dice. ¿Tú quieres que yo crea en un Dios vencido en la cruz? Así le dice. El Papa está repitiendo esas mismas palabras. O sea, esas personas que lo critican ni siquiera han leído la Biblia y han leído ese pasaje. Dice, ¿me pides que crea en un Dios vencido? Es lo que tú me estás pidiendo. Y Pablo le dice, sí. Dice, porque la cruz es una locura. Es locura. Entonces, ¿ves esas palabras? Es lo mismo. Entonces, cuando el Papa dice que fue una cruz, el fracaso de Cristo, él está hablando terrenalmente. Pero lo que Jesús está creando es una germinación, es un germinadero de semillas a nivel espiritual que va a ser terrible lo que está provocando, ¿me entiendes? Entonces, eso es el efecto dominó, lo que Jesús provoca. Crea una derrota en el mundo, aparentemente. Pero en realidad lo que levanta es una ola, es como cuando es un tsunami. Tú ves el mar, está tranquilo, no pasa nada, y de repente viene una ola de 15, 20 metros. Entonces es lo mismo que lo que pasó con el Evangelio de Jesús tras su muerte.
pasó eso y de repente pues vemos el cristianismo que se expande por los 4 rincones de la tierra, empiezan los milagros, empiezan los sucesos, las conversiones, el esparcirse como fuego y pólvora a todo el mundo. Entonces, Exacto. lo que el Papa quiso decir simplemente es eso, que ante los ojos del mundo es un fracaso. Entonces, cuando eso lo leen nuestros hermanos protestantes, evangélicos, Los inclusive católicos. hasta católicos y No, teólogos, inclusive no, los católicos. empiezan a decir, ven, yo se los dije, ven que el Papa es masón, miren lo que está diciendo, Claro. Salían, yo leía en ese entonces cuando ese estalló en las redes sociales. Eso fue una explosión. Los primeros que tomaron el video, porque es que encima de eso hoy en día no es solamente lo que dijo, ni el audio, sino el video, fueron los protestantes. Y lo recortaron para que quedara solamente en la parte donde decía que Cristo fracasó en la cruz. Entonces, ¿cómo así? ¿No? Acuérdate que Juan Pablo II una vez dijo que el infierno no era un lugar físico, sino un estado espiritual del alma, que es cierto. Y el escándalo que hicieron. El Papa dijo que el infierno no existe. Ese fue el titular de prensa. Entonces, en este caso fue así. Cuando yo me encuentro, porque pues, nosotros tenemos cierta familiaridad con las redes sociales y me encuentro con esta bomba. Entonces lo primero que hice fue irme a buscar el video original para verlo todo. Y resulta que antes del Papa decir las palabras el fracaso de la cruz, ¿no? Dice humanamente hablando, que era lo que tú estabas diciendo ahora. Humanamente hablando, Cristo fracasó en la cruz. Entonces, a mí, yo le leí la frase como la recortaron, se la leí a mi esposa y le dije, ¿tú qué piensas de eso? Mi esposa dice, no, pues ¿cómo así? Si la cruz es el signo de la salvación de nosotros. Porque a través de tu cruz, de la cruz del padecimiento de Cristo, se venció la muerte, el reino de la muerte, y luego con su resurrección. Pero obviamente, si tú tomas la frase, le quitas atrás y le quitas adelante y la coges sola y se la lanza a una persona, la reacción inmediata es esa, yo quise hacer la prueba. Pero si tú tomas todo el contexto, ya no. Porque si nos vamos nosotros al Evangelio y nos vamos a caminantes de Emaús, ¿qué estaban haciendo esos señores que iban caminando, iban rumbo a Emaús? ¿De dónde? De Jerusalén, de vuelta a Emaús, venían de la Pascua. ¿Qué estaba sucediendo con ellos en ese momento? Resulta que ellos venían hablando de lo que había sucedido en Jerusalén, o sea, de la pasión y muerte de Jesucristo. El líder que había muerto, el líder de ellos. Jesús se acerca y les dice, ¿de qué están hablando? Dice, ¿cómo? ¿No sabes lo que pasó? Y él comienza a explicarle las escrituras. O sea, ellos por qué venían hablando de esa manera, por qué venían compungidos y cabizbajos, porque pensaron que toda esa ilusión que tenían ellos del Mesías, de toda esa grandeza, había fracasado porque lo habían matado. ¿Cómo así que lo mataron? Pedro por eso le reclama, Señor, tú no puedes permitir que eso te pase. ¿Por qué? Porque la cruz era el oprobio más grande al que se le podía someter a un hombre en el pueblo de Israel. Es más, cuando vamos a hacer la comparación entre lo religioso y lo político, vamos a explicar por qué. Pero era el oprobio más grande y a eso fue sometido Jesús. Entonces, lo que los judíos querían era ejemplarizar para todo el pueblo judío lo que le pasaría a cualquiera que se atreviese a seguir el camino de Jesús. Pero, como dijo Anás, es preferible que muera un hombre y no toda una nación, y lo crucifican, lo matan a él, desconociendo quién era. Bueno, sí conocían en cierta manera la hipocresía de ellos, porque lo que vieron realmente amenazado fue su poder.
Entonces, para la humanidad, por eso dice el Papa, humanamente hablando, Cristo fracasó en la cruz. Para el mundo, hombre, todo ese proyecto, todos esos milagros, todas esas palabras, toda esa presentación de esos 3 años de vida pública de Jesús, termina en una cruz, azotado, desbaratado, desangrado, clavado en un madero en medio de 2 criminales. Entonces, eso es, humanamente hablando, un fracaso. Con lo que no contaban los judíos era con que iba a resucitar. Por eso ellos no estaban tan seguros de que no iba a resucitar y tan seguros de que pudiera haber algún trueque, alguna cosa rara, que le pusieron guardias a la entrada de la tumba para que no se fueran a robar el cadáver y después decir que resucitó. Sin embargo, lo dijeron. Y aquí hay muchas cosas, ¿no? De las que se puede ir tratando por los lados. Pero el Papa no quiso decir con estas palabras que Dios fracasó. Es que él lleva en el bolsillo, mostró un día, lleva como una cosita así de abrir en 3 partes y es un Vía Crucis. Entonces, un día dijo esta expresión, dijo, yo cargo en mi bolsillo el fracaso de Dios. Entonces, claro, esa fue otra bomba que se armó. Porque, ¿cómo así que el fracaso de Dios? Toda la pasión, humanamente vista y humanamente hablando, fue un fracaso. Pero para quienes tenemos esa fe y quienes podemos ver a través de la fe y de la doctrina lo que realmente sucedió a través de la pasión y muerte de Cristo, no es un fracaso, es la redención de la humanidad. ¿Por qué de esa manera? Eso tendríamos tema para mucho tiempo. Pero lo que se quiso, puntualicen eso y Jorge continúa, lo que se quiso con eso fue generar un escándalo para generar una confusión y señalamientos hacia un papa que llegó pisando duro en la iglesia y diciendo, bueno, quiero una iglesia pobre, una iglesia austera, no quiero que sigan andando en esos carros lujosos, sino vamos a bajarnos de pinta. Una iglesia de salida, salgan de los escritorios, úntense de ovejas, no le tengan miedo a la ternura, dejen el látigo en la sacristía. A los fieles no los atraen con el miedo, sino con el amor. Entonces ya relativista, ¿no? Porque es que entonces ya nos está mandando a callar y nosotros tenemos que denunciar el pecado, porque es... Hombre, hay tantas cosas alrededor de eso. Y nosotros los humanos no tenemos el conocimiento que sí tiene Dios del corazón del hombre. Y no sabemos las causas de las consecuencias que vemos a flor de piel. Entonces la viga que tenemos nosotros en el ojo no nos permite ver la paja del ojo del vecino, del prójimo. Y muchas veces somos imprudentes queriendo exhortar y por querer sumar terminamos restando. Entonces por eso le dice a los sacerdotes, no le tengan miedo a la ternura. Salgan de las oficinas, a los obispos, ustedes no son políticos, son pastores, úntense de oveja, huelan a oveja. Siga, Jorge. Sí, efectivamente. Ahorita estamos experimentando lo que yo diría es una búsqueda de quitar credibilidad en el papado, concretamente en la Iglesia Católica. Sí, podemos verlo desde otro punto de vista también. Quitarle credibilidad para quitarle intentan verlo como una, pues no supremacía, ¿no? Porque la Iglesia Católica nunca ha dicho que quiere hacer la supremacía, aunque sea la fe de nuestro Señor, ¿no? Lo que está pasando es de que últimamente vemos que cuando un grupo de personas, religión o grupo
empieza a tener un alto margen de credibilidad, pues se busca la forma de demeritarlo, y pues eso es ahorita una moda. Entonces pues nuestro Papa no puede escaparse a esa tendencia, ¿no? Entonces pues vemos que mafias, grupos sociales, grupos políticos, inclusive los mismos miembros de la iglesia operando de forma ingenua, pues aportan su granito de arena desde las redes sociales, haciéndole caso a grupos que sí tienen la intención de hacer el daño, de tergiversar. Entonces se suman sin quererlo, o sea, trabajan, como es el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Entonces empiezan de manera gratis pues a criticar, a exponer. Entonces vemos que en este tema, en esto que estamos hablando de lo que fue el famoso, la polémica del fracaso de Cristo en la cruz, vemos que pues muchos parten desde un desconocimiento de las mismas escrituras, porque como te decía, hay pasajes donde el mismo San Pablo dice que fue una derrota en el mundo, pero una victoria en lo sobrenatural, algo tan simple y evidente, era para que se hubiese entendido de esa forma. Y sin embargo, cuando se dice, oye, pues ¿cómo me está diciendo que Jesús fracasó en la cruz? ¿Por qué me está diciendo algo así? O sea, ¿por qué el Papa dice eso más bien? ¿Por qué el Papa dice eso? ¿Por qué el Papa dice algo tergiversado? ¿Por qué el Papa dice algo negativo? ¿Se está equivocando? ¿Está queriendo llevar a las ovejas a algo malo? Entonces ahí vemos que pues existe una malicia predeterminada en esos periodistas, en esos, ¿cómo diríamos? Pues acusadores gratuitos. Entonces aquí es cuando vemos que empiezan los programas televisivos, las páginas web, a explicarle a la gente qué es lo que realmente fue. Y ya nos empiezan a las polémicas en las redes sociales, en los grupos de debate, acerca de pues de las explicaciones que se dan. Y es donde empiezan a decir, pero ¿por qué el Papa necesita que le tengan que explicar? No tiene que explicar, lo que pasa es que la gente no quiere entender. No quieren entender el significado de un simple discurso. Y como dices tú, no desean investigar más allá de un simple, ¿cómo digamos, titular? No quieren avanzar. Claro. Entonces, es lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, pero como te decía, es parte de una fenomenología que existe por parte de la madurez de la conciencia social de la gente. Aquí en México, por ponerte un ejemplo, en un tema que hablamos anteriormente, en un tema que tocamos anteriormente, cuando te decía yo que aquí en México hubo un despertar social cuando desde el PRI y el PAN, ya la gente quiso un cambio y se fue a Morena, porque ya estaban hartos de lo mismo, empezó un cambio social, la gente ya estaba cansada. Entonces, del mismo modo se puede producir el patrón aparentemente inverso, que la gente primero pasa por una confusión de tanta inmersión en las redes sociales y empiezan a interpretar lo que les dicen los demás. Pero eso es parte de un cambio que estamos sufriendo ahorita de tanta revolución mediática, y yo pienso que eso se va a ir con el paso del tiempo filtrando, corrigiendo y dando mejores pautas. Pero ahorita estamos en un problema ahorita porque mucha gente interpreta cosas que no son. De hecho, un caso muy reciente que acaba de pasar fue aquí en México, donde colonias y grupos de personas de Venezuela, Costa Rica, Panamá, fueron a la frontera de México porque les habían dicho que una mujer con un hijo podían pasar a Estados Unidos a trabajar siempre y cuando se presentara con su hijo. No sé quién subió eso, no sé la página que la subió, pero la gente lo creyó. Y fue un montón de gente que estuvo en la frontera de Ciudad Juárez, la ciudad donde yo nací. Estuvieron ahí, no sé cómo pasaron la aduana mexicana, y en la norteamericana pues ya no pudieron, empezaron a salir con gases lacrimógenos. Bueno, afortunadamente no los usaron, pero se dieron cuenta que pues el norteamericano se iba en serio, y les dijeron que qué pasaba. Y es una página gratuita que proporciona el gobierno norteamericano para apartar citas y que te presentes. Lamentablemente hubo mucha especulación, y hubo mucha falsa información y mucho bulo de internet, y la gente pensaba que iban a entrar a Estados Unidos con sus hijos como si nada, y le dije, no, es que ¿sabes qué? Eso es falsa información, y con falsa información puede llegar a pasar cosas reales como esas cosas, claro, pueden pasar. Claro. Ahora, una cosa, la invitación es a los internautas a que no traguen entero. Correcto. ¿No? Cuando salga, hay una serie, a eso los he llamado yo buitres, ¿no? ¿Qué hace un buitre? ¿Cuál es la acción de un buitre? Un buitre está, o está volando,
viendo a ver cómo localiza la carroña, y deben tener un olfato tenaz para poder llegar donde está, y desde muy lejos. O están parados en algún lugar esperando que una presa moribunda se muera, porque ellos no se lo comen vivo, se lo comen después de muerto. O sea, creo que no le sabe como lo mismo, ¿no? Debe ser algo así. Entonces, Sí, hay una cantidad de personitas entre protestantes y católicos y esos grupos separados que han hecho separaciones, que quieren hacer cismas dentro de la misma iglesia. Algunos que se llaman el remanente fiel, que ahí de ahí viene Galat, ¿no? Esa fue la corriente que tomó José Galat, el periodista este. Entonces andan pendientes de cualquier palabra, y eso que ha pasado un tiempo largo, el último año como que no encontraron de dónde agarrarlo. Ahorita sí, por las entrevistas que ha dado estos últimos días, ya están otra vez encendidos. De eso también lo dejamos para lo último. Entonces, como buitres esperando a ver de qué frasecita que diga el Papa se pegan para formar el escándalo y señalarlo. Nosotros como creyentes, y le voy a hablar a los creyentes, tenemos que tener en cuenta que qué diferencia hay entre la calumnia y la difamación. La calumnia es cuando se habla con mentira a sabiendas de que es mentira también, sobre palabras o hechos de una persona o grupo de personas que no son ciertos, o que son las posverdades de lo que hablaba el Papa en estos días. Las posverdades son las mentiras emotivas, o sea, una mezcla entre la verdad y la mentira, pero presentada de una forma emotiva, para que la emoción que causa el leer o el recibir o el escuchar, o esa posverdad, cierre completamente el análisis en la persona y la misma emoción lo lleve por impulso. La calumnia es un pecado muy grave, y la difamación es ir a escarbarle en el pasado de una persona para traerle al presente cosas ciertas o no ciertas, o medianamente ciertas o interpretadas a su acomodo, con la finalidad de enlodarlo, de desprestigiarlo, de dañarle su honor y de dañarle el trabajo que ha podido venir haciendo, reconstruyendo su vida o lo que sea, persona o grupos de personas. Entonces, en esto nos hemos visto inmersos en las redes sociales, porque por la abundancia de la información y la falta de no solamente de conocimiento de muchos, sino de interés. Si escuchamos algo, hombre, ahí están, ¿de dónde salió? Hay que ir a buscar las fuentes. No, es que es la página tal de los no sé quiénes que sacaron esto. Pues váyase a Vatican News, o a Leteída, o a una página que tenga cierto acervo de credibilidad y de seriedad, y busque la entrevista del Papa, o la homilía, o la cátedra que dio, en las palabras que son, y siéntese, tómese el tiempo de escucharlo y de discernir qué fue lo que dijo. Y si llega al punto donde salió todo el escándalo y usted tampoco lo encuentra comprensible, véalo hasta que logre ir discerniendo qué fue lo que dijo ahí, y compárelo con el Evangelio o con alguna cosa. Pero es que hay que ser un poquito más propositivos en esto, para no ir como cabras al son de la corriente, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y uno detrás de ellos, ¿no? Cuando muchos te griten, vas en contravía, hágase en un lugar alto para que pueda ver todo el entorno, porque a lo mejor usted va en la dirección correcta. Jorge, yo creo que ya estamos cerca. ¿Qué dice Ignacio?
cerca a la salvación, o cerca al final del programa, cerca a que... Al final del programa de hoy, ¿qué tiempo nos puede quedar más o menos? Pues no sé, vamos 1:16. Bueno, sigamos otro poquito porque me gustaría evacuar un segundo punto y que en eso nos ayude Jorge. Hablemos sobre la sangre pagana, Jorge. Ese fue otro de los grandes escándalos que sucedieron en el pontificado, en estos 10 años de pontificado de Francisco. Cuéntanos, ¿qué pasa con eso de la sangre pagana? ¿Sí está por ahí, Jorge? Sí, mira, el tema de la sangre pagana, ese fue otro tema muy controversial que se dio. Igual fue sacado de un discurso del Papa, donde el tema que se toca ahí fue hablar de los antepasados de Jesús y era hacer la comparativa de que si personas que venían de tribus paganas, como ciertas mujeres en la Biblia, eran parte de la genealogía previa a Jesús. Entonces, eso de entender que si de toda esa genealogía nace la Virgen María y Dios la santifica, ahí mismo se habla, o sea, el mismo discurso, que a raíz de toda esa genealogía, Jesús no dejaba de ser humano, que Jesús no se convirtió en un superhéroe, en un Superman, en un Flash, o sea, Jesús era un ser humano como cualquier otro, claro, con su divinidad, pero que había nacido de una humanidad que venía ya con el peso del pecado original, de la culpa original. Exactamente. Entonces, eso es lo que el Papa estaba dando a entender en su discurso, pero volvemos a lo mismo. Sí, siempre hay que buscar la quinta pata al gato, siempre hay que buscarle lo negativo a todo. Entonces dicen, pues ¿cómo? Ahí están diciendo que Jesús era pagano, que Jesús era pecador, que Jesús no es el Dios que es. O sea, entonces ahí se empieza a malinterpretar y se empieza a darle una connotación negativa, una connotación maliciosa de lo que el Papa dice, como dando a entender que el Papa no sabe lo que dice o que el Papa lo dice adrede para generar una discusión en la Iglesia Católica. Esa es la malinterpretación que se quiere dar. No es decir, oye, el Papa dijo esto, no, pues yo soy... Vamos a decirlo, soy un ignorante, yo no sé lo que el Papa dice, me está confundiendo. No, la gente sabe lo que el Papa está diciendo, lo sabe. Lo que pasa es que quieren distorsionar el mensaje, quieren dar una connotación o de que el Papa no sabe lo que está diciendo o lo dice adrede para confundir a la gente y generar la famosa religión mundial. O sea, hay un plan detrás de esas palabras, de esa distorsión. Hay una cosa que mientras estabas conversando, estaba pensando yo. Uno de los alegatos respecto a este tema era que ¿cómo es posible si Jesucristo es Dios? Lo dice San Juan en la primera capítulo de su Evangelio, refiriéndose a la palabra. La palabra existía desde siempre, estaba con Dios y era Dios. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda tener sangre pagana? Teológicamente es correcto en la historia. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la palabra de Dios, se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Emanuel, del que habla Isaías, cuando se refiere a la Virgen diciendo, una señal se os dará, una doncella quedará encinta y tendrá un hijo a quien le pondrán Emanuel, que significa Dios entre nosotros. Desde el gran Isaías está hablando. Entonces, Dios se encarna, ¿no? Por eso tenía que ser una doncella, tenía que ser virgen, precisamente porque Jesucristo no era hijo de San José. Ahí también hay una explicación que ahora vamos a ver si la abordamos. Jesucristo era hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. Eso está en el Evangelio de San Lucas, que es la Anunciación, y está completo. O sea, sobre eso no cabe duda. Entonces, adquiere una, digamos así, a partir de la encarnación surge el Jesucristo histórico, el hombre. El hombre
y el Dios, el hombre Dios. Por eso, y le pondrás por nombre, le dice el arcángel, Jesús. ¿No? ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cuál es el aporte de la Virgen María aparte de su sí? Hágase en mí según tu palabra, le dice al ángel cuando le anuncia lo que haría Dios en ella. ¿Cuál es el aporte de ella? La humanidad de Cristo, porque fue depositado en su vientre para que fuera formado, ¿no? No bajó del cielo como subió, sino se formó en el vientre de una mujer como un hombre. Entonces Jesús, la descendencia de María a través del rey David, de todo lo que se puede leer a través de la historia de Betsabé, todo lo que pasó, hay paganos en esa descendencia de la casa de David. Y Jesús, al heredar un cuerpo, hereda todas las connotaciones de la vida humana, del hombre. Fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. O sea que el Señor comía, bebía también, dormía y también iba a la letrina. Vamos a decir que no. Claro, también iba a la letrina. También se sentía cansado. También sentía calor y frío. También sentía energía, pues se ponía enérgico cuando le dice a los fariseos hipócritas, y se lo dice de mil maneras. Entonces, cuando saca los mercaderes del templo con un látigo, han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Entonces, ese Jesús histórico es Dios y es hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, es lo que nosotros entendemos. ¿Ya? Por eso, al adquirir esa humanidad, adquiere con ella la muerte. Debía morir, con la diferencia de que resucita, vence la muerte en la resurrección. Y hay otras cosas más que ojalá en la Semana Santa le pongan atención al Jueves Santo, a la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, para que vayamos entendiendo un poquito más todo este significado de tantas cosas. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido cribaros como el trigo, y yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas regresado, confirma a tus hermanos. Póngale cuidado a esto. ¿Qué pidió Satanás? Cribarlos. ¿Qué significa cribarlos como el trigo? Que es una comparación con lo nuestro. Cuando no existen las máquinas combinadas hoy que recogen el trigo y lo van sacando en costales, para poder separar la semilla del trigo de la rama, la azotaban contra una roca, ¿no? De manera que el azotándola brotaran las semillas. Cribaros como el trigo. Ha pedido azotaros. ¿A quién? ¿A Pedro solamente? No, porque él no dijo Pedro, o sea, pidió azotarte como el trigo, sino azotaros, o sea, se estaba refiriendo a todos, sacudiendo, pero que es la cabeza, sacude toda la iglesia, todo el cuerpo. Entonces, pero Jesucristo no dice, ¿y a quién le pidió Satanás eso? ¿A quién? ¿Quién le podía conceder eso a él? Dios, y se lo concedió. Y Jesucristo no dice, yo le he dicho que no, se lo voy a impedir, no, le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas regresado, y entonces, ¿cómo así que cuando hayas regresado? Claro, porque Pedro iba a huir, el Señor ya lo sabía. Confirmes a tus hermanos. ¿En qué confirma Pedro a sus hermanos? En su fe. En la fe de un hombre recio, porque todo el mundo habla de la cobardía de Pedro porque huyó y lo negó 3 veces delante de una mujer,
pero no se acuerdan de que desenfundó una espada delante de todos los soldados del Sanedrín y le cortó la oreja a uno. ¿No? Huyó Pedro. Esa huida de Pedro fue una gran humillación para Pedro. Y cuando el Señor le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? El Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y vuelve, se lo pregunta por 3ª vez, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dice, y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, decimos nosotros comúnmente, escucha uno decir, el Señor estaba sanando a Pedro de las 3 negaciones, por eso se le preguntó 3 veces. Sí, es correcto. Pero el Señor te le estaba diciendo las 3 veces que le dijo, apacienta mis ovejas, le está diciendo tácitamente, Pedro, cuando pienses cerrarle las puertas de mi iglesia a uno de tus hermanos, sea de la fe que sea, porque la iglesia fue enviada al mundo pagano, no entre cristianos, al mundo idólatra. Entonces acuérdate de este pasaje, de este momento de tu vida. Y con eso constituyó a un hombre linfático como era Pedro y temperamental, lo convirtió en un pastor, o de lo contrario hubiera hecho de él un lobo. Esa es la diferencia. Eso es el Papa es el sucesor de San Pedro. Los que vienen enseguida, en sucesión. Él tiene la misma calidad de Pedro. Y este Papa ha demostrado servicio. No es muy comprendido por muchas de sus expresiones porque no han querido entenderlo. Pero para poder entender al Papa Francisco hay que meterse dentro del Evangelio y meterse dentro de las palabras de Cristo y de toda esa historia, de toda la incomprensión. Tú expulsas los demonios, lo oíamos en estos días en quienes van a misa con regularidad, se acordarán. Tú expulsas los demonios con el poder de Belcebú, del demonio. ¿Ah? ¿Entendían? No, no entendían. Entonces, ¿el qué responde? Si el demonio estuviera dividido, su reino fracasaría. Pero no está dividido. En cambio, nosotros, los cristianos, sí lo estamos. Por eso hacen fiesta con nosotros. Dejemos esto que acabo de decir como la conclusión mía. Entonces entremos a la conclusión de Jorge y Ignacio, y quedas tú para el cierre, por favor. Sí, yo no. Jorge. Pero sí, tú bueno. tienes que hacer una conclusión aunque sea chiquita. Sí, bueno, la conclusión a la que podemos llegar entonces en este capítulo del día de hoy, así a grandes rasgos, porque aún le queda mucha tela donde cortar a este tema. Miramos como conclusión introductoria al tema, pues sería la conclusión de que muchas veces el siervo va a ser atacado. Pues el siervo va a ser atacado si considera que su labor es la verdadera. Entonces, estamos viendo pues ahorita la gran labor de un papa, una labor gigantesca, pues que se enfrenta más que nunca pues a los medios masivos, a los medios de mucha crítica, a estar al pendiente de millones de miradas, pero muy pocos se ponen en sus zapatos, muy pocos se ponen en lugar de un representante, y entonces, y eso es preocupante. Entonces, a raíz de eso, como dices tú, la labor como lo mencionamos ahorita, la labor de nuestro Padre, de nuestro Santo Padre, pues es la de confirmar a los hermanos en la fe, permanentemente en todo su pontificado, y no es fácil. No es fácil, enfermo, como esté, de buena gana, de mala gana, positivo, como le amanezca el día, es el Papa, no deja de serlo. Entonces,
por ahí cuando hablamos en las redes sociales decíamos, pues no es un papa que se quita el Espíritu Santo 12 horas y solo está 12 horas, no es un papa 24/7. Ujú. Y pues eso no es fácil para quien ha decidido esa tarea o se le ha encomendado. Entonces, pues en base a eso, por eso me viene a la mente cuando platicamos estos temas y decíamos, pues, un papa como un ser humano normal a lo mejor podría decir, mira, pues yo le voy al Atlético de Madrid, ¿no? Y va a ganar y pues si pierde, no por eso deja de ser un papa, o sea, sus opiniones humanas, pero ya en cuestión de fe, ya en cuestión de moral, de ética, de lo que viene siendo su trabajo, ¿eh? Su trabajo papal, pues ahí podemos decir que entra la infalibilidad de la que hablaremos en otro tema. Pero yo ya para cerrar el tema puedo decir que toda la gente que nos escucha, que hay que estar abiertos a profundizar en un tema y no guiarnos por las apariencias o por un, ¿cómo diremos? Como un encabezado, ¿no? Porque Sí, si el tomamos de la titular. Biblia pues, trocitos, por ejemplo, pues hay una parte en la Biblia que dice, maldito el hombre. Y pues ya con eso ya Dios nos maldijo. Pero si sigo diciendo maldito el hombre que confía en el hombre, pues bueno, ya es algo muy diferente. Entonces, Exacto. equivale a lo mismo. Equivale a lo mismo. Hay gente que dice, pues que el Papa dijo que el fracaso de Cristo en la cruz. Pues sí lo dijo, pero si sigues leyendo, ahí dice que humanamente, como tú dices, humanamente. Entonces, a eso cambia drásticamente todo el concepto y, y, y desarma a todo el que intenta hacer un mal uso de un discurso. Entonces, eso es lo malo de creer en simples noticias y pues hay que profundizar más. Y ya seguiremos hablando en los siguientes programas, en los siguientes temas acerca de otros ejemplos de estos. E iremos profundizando más en causas y efectos, ya desde el punto de vista de la psicología práctica, que lo voy a ver desde ese punto de vista, lo voy a exponer para ver qué les parece. Sí, muy bueno, Jorge. Entonces, quedamos con temas pendientes muy importantes como Amor Letitia, que tú tienes un testimonio muy bueno allí. Lo trataremos en el siguiente programa. Hablaremos sobre el sínodo de la Amazonía, lo que pasó con la Pachamama. Vamos a hablar sobre Laudato Si, que es la encíclica verde, la casa común, cuando lo dicen que eso es esoterismo y nueva era. Vamos a hablar de la pandemia, de lo que pasó en la pandemia. Correcto. ¿No? Que es bien interesante. Vamos a tocar el tema en lo que vamos avanzando, por eso vamos para un segundo programa y no sabemos si para un tercero, pero vamos a hablar de ecumenismo y sincretismo. Vamos a hablar también vamos a tocar el tema de la pedofilia. Es un tema harto, pero lo vamos a tocar y lo vamos a tocar desde donde es, ¿no? Y lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho el Papa respecto a eso y toda la historia, porque es que el peso de la historia, cuando un gobernante llega a la presidencia de un país, él llega con una plataforma política construida, ¿no? De su intelecto y con sus quienes lo rodean, a hacer algo nuevo, con propuestas, ¿no? Retomar obviamente de lo que viene construido, pero a edificar nuevo. Cuando un papa llega, al papado se le carga sobre sus hombros 2000 años de historia de la iglesia. Y eso es un peso muy grande. Para terminar, yo quiero facilitarle un poquito a Ignacio el cierre, porque Ignacio es periodista, Ignacio es editor también, y es un hombre que tiene mucho conocimiento en armar los contextos, o sea, en lo que significa la corrección de estilo para el libro de un escritor. Eso tiene una cosa muy grande. ¿Por qué? Porque Ignacio es un conocedor de contextos para poder interpretarlos de una mejor manera, de una manera con mayor luz. Entonces, Ignacio, desde tu visión como editor, en cuanto a lo que hemos venido hablando, porque todas estas malas interpretaciones y todo lo que viene en las redes surge en su mayoría de las posverdades que hablamos, pero más exactamente de la descontextualización, porque quitan una palabra aquí y se la ponen allá, ¿no?
y van cambiando el significado. Cuando tú haces una corrección de estilo, participas de la corrección de estilo de un libro como el mío, Bitácora, que lo hicimos juntos, iluminas el contexto porque le das al texto su verdadero valor. Cuéntanos como conclusión algo sobre eso. Pues no me lo facilite tanto, señor. Muy querido usted, muy gentil por facilitármelo. No, yo creo que pues hay pendiente un proyecto, Álvaro, de un podcast que se vaya más hacia lo espiritual, ¿no? Más allá del análisis político o el análisis que se puede hacer desde el punto de mira. Entonces yo creo que por ahí va agarrando el camino. Creo que hace falta muchísimo más que hablar de lo que han sido estos 10 años y de la transformación de la iglesia bajo el papado del Papa Francisco, ¿no? Evidentemente hay una transformación en toda la parte práctica teológica, ¿no? Y en cómo desde la iglesia están pidiendo una nueva visión a los feligreses sobre la fe y sobre la aplicación de la fe, pero ya de eso ustedes se encargarán en el próximo, imagino, próximo sábado, ¿no? Donde ¿qué dice Jorge para el próximo sábado? Si tú quieres lo hacemos una horita más adelante o a la misma hora, como tú digas. No, primero, Jorge, hay que volver a activar el micro porque lo apagaste. El micrófono, sí, perdón. Jorge. Sí, me parece, sí decía que es lo que ustedes gustan, pero eso me parece bien, me parece excelente dejarlo en el mismo día. Puede ser una hora después, no tengo ningún inconveniente, y ya para pues abordarlo en esa hora me parece muy bien. Me gustó muy reality en la bodega, y ver a Jorge ahí eso le dio un toque muy real, muy vivo al programa. Bueno, reality show. Reality show. Entonces quedamos QAP, Jorge. Usted para el próximo programa tiene 1, 2, 3, 4, 5 temas. Y yo te voy a ir ayudando ahí por los laditos. Vamos a continuar en este propósito de conocer, porque esto no es un debate. Hubiéramos invitado a un argentino y uno de un protestante y qué sé yo, y armar un debate para que el uno salga diciendo, es que el Papa dijo que no, esa no es la finalidad de este programa, ¿no? Entonces quienes están en contra de él y quienes hacen la mala propaganda, háganla como quieran y donde quieran, que nosotros no vamos a ir allá a sus canales a decirle que no. Pero esto que estamos hablando es para quienes son católicos y quienes no lo son, quienes tienen fe y quien no la tiene, para como ayudarnos entre todos, porque es que nosotros no somos la última palabra, sino ayudarnos entre todos un poquito a comprender mejor una personalidad tan sui generis como la del Papa Francisco, que le ha abierto al papado las puertas al corazón de los hombres para entender que el Papa es un ser humano y no es un fulano por allá encaramado, al que uno no puede ni alcanzarlo ni nada, sino que aprovechando los medios de hoy, los medios de comunicación, toda esta locura de extensión de la palabra y de todo, para llegar a los corazones de las personas. Vean sus programas, escuchen sus conferencias, estudien su historia, pónganle atención, que tenemos un Papa que nos está ayudando a facilitar un poco mejor la comprensión del Evangelio. Muchísimas gracias a todos. Jorge, si se quiere despedir de los oyentes, muchísimas gracias por su compañía, y dentro de 8 días, a esta hora o una hora después, no sé, ahí lo vamos a definir, en Punto de Mira estaremos nuevamente con Jorge desde México, con Ignacio desde Uruguay y conmigo desde Colombia, con la segunda parte de este especial, los 10 años del Papa Francisco. Muchas gracias. Sí, creo que sí, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí. La próxima pues espero estar en mi casa aquí,
Y no, sí, o sea, como resumen podemos decir que es un tema, intentar asumir 10 años es difícil, pero la pauta que nos da este pontificado de 10 años nos da a entender que una autoridad, cuando está en su máxima plenitud, cenit, y se están derrumbando alrededor los valores, se derrumba todo, la iglesia como fortaleza se cierne, entonces es la primera que recibe las críticas, y en este caso nuestro Papa. Y hay que estar orgullosos de eso, porque como por ahí dice una frase que se la atribuyen al Quijote, pero en realidad no la escribió él, que dice, Sancho, si eran los perros, es de que vamos bien, ¿no? Desconozco quién la dijo, pero no fue en el Quijote, ni fue ni fue el autor. Miguel de Cervantes tampoco la dijo. Pero lo que quiero decir con esto es de que cuando pasan estas cosas, porque va bien el pontificado, si no, no se hablaría. Y pues esperamos en el siguiente ir avanzando sobre ese tema y profundizando sobre estas cuestiones. Que pasen feliz tarde a todos. Muy bien, pues aquí llegamos en este especial. Nos estaremos encontrando en otro especial el próximo sábado también. Muchas gracias a todos y los dejamos en compañía de lo mejor del universo de Madcast. Bye bye.